Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a exponer lo que es la importancia de la lingüística distribucional en el aprendizaje de las lenguas naturales. Los integrantes somos mi persona Arteaga Gaitán Luz Fernanda, Aymara Guajuayo Valeria y Paina González Luciana. Siguiente. En primera instancia, ¿qué es la lengua? Según el diccionario de la lengua española, la lengua es un sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Asimismo, es el sistema lingüístico considerado en su estructura. La lengua es un sistema abstracto y cultural, independientemente de la voluntad de los hablantes, y está compuesta por signos, es decir, a pesar de que los hablantes no quieran, todo lenguaje es un sistema creado culturalmente y abstracto con unos signos propios. De esta manera, la lengua sirve para expresar ideas a sus hablantes usando sus estructuras mentales. Y también la lengua es social, ya que esta es la representación compartida y común por una comunidad hablante. Bueno, y por último, la lengua es un sistema de signos en el que tan solo será necesaria la unión de un concepto con su imagen acústica, de manera que se podría decir que la lengua es homogénea. Siguiente. Tenemos el aporte de Ferdinand de Saussure a la enseñanza de las lenguas. Bueno, él en su curso de la lingüística general dio a conocer lo que es la constitución de la lingüística como una ciencia. Para ello, en primer lugar, se puso a delimitar su objeto de estudio en la lengua, dejando de lado lo que llamará él, ¿no? El habla. Y bueno, según la teoría del signo saussuriana, se da lo que es la comprensión oral de una lengua que consiste en la asociación por un locutor uno de manera espontánea e inmediata. Es decir, en su conciencia mental de sujeto del significante articulado por el locutor 2 con significados que evocan en la misma conciencia mental. Por ejemplo, tenemos esta típica comparación de Saussure, que es el significante y el significado. El significante vendría a ser los sonidos acústicos de una palabra, en este caso es R-O-S-A, y el significado que ya es lo que representa para nosotros, ¿no? Y en este caso viene a ser una flor, una rosa. Siguiente. La lengua como enseñanza. Existe el método tradicional que se enfocaba en un proceso para introducir un eslabón intermedio en un mecanismo automático e inconsciente para saber o enfocarse más, ¿no? En lo que es la traducción hacia la lengua materna. Bueno, y se rompe la indocibilidad del signo establecida por Saussure y se intercala un doble significante para acceder al significado. Y según el método directo, este método es más audiovisual y aquí descansan precisamente entre dos principios en la eliminación de este tránsito de un significante A1 a otro significante A2. Y se propone la unión directa entre sentido y sonido. Es decir, para saber el significado de algo, primero tendrías que saber el contexto. Siguiente. La lengua como forma del continente. Según esto, podríamos generalizarlo en tres corrientes que vendrían a ser el funcionalismo, el estructuralismo y el distribucionalismo. El funcionalismo dice que es el terreno fonético en aislar entre las unidades mínimas del sonido físicamente presentes en una pronunciación dada, es decir, podríamos estudiar los fonemas. Y según el estructuralismo, la lingüística debe tener como objeto de estudio la lengua en la forma sincrónica, es decir, el estudio de la estructura y el funcionamiento de una lengua en un momento dado sin tener en cuenta su evolución. Y según el distribucionalismo, bueno, este ya se enfoca más en el tercer nivel del análisis estructural, que tiene como objeto de estudio la organización de las palabras en la frase. Se enfoca más en lo que es la sintaxis y lo que debe ser vista como la base lingüística estructural. Paso la voz a mi compañera.
Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a ver aportes lingüísticos que hizo el distribucionalismo para con la gramática que hoy en día conocemos. Uno de estos son los componentes inmediatos, que va a tomar a la oración como una construcción, una estructura jerárquica que va a estar compuesta por segmentos subordinados y a su vez estos segmentos subordinados van a tener otros segmentos y así sucesivamente hasta llegar a las unidades mínimas. Ahora, estas unidades pueden ser o bien sintagmas, o bien palabras, o bien morfemas. O sea, me refiero a los componentes. No, podemos decir que los componentes son sintagmas, pero también puede haber componentes que son palabras y también componentes que son morfemas. Con esto quiero ejemplificarlo con esta oración. La hermana de Rosenda lanzó el dado. Sus componentes inmediatos de esta oración va a ser la hermana de Rosenda y lanzó el dado. Ahora, los componentes de esta va a ser la hermana de Rosenda y del otro lado está lanzó y el dado. Ahora, sucesivamente se va a poder seguir descomponiendo hasta llegar a los morfemas. Como podemos ver en el primer nivel, la hermana de Rosenda va a ser un sintagma nominal y lanzó el dado va a ser un sintagma verbal, que a su vez se va a descomponer en otros dos sintagmas, que el primero es la hermana, que va a ser un sintagma puramente nominal, y de Rosenda un sintagma preposicional si es que tomamos una gramática moderna, ¿no? Y sucesivamente también se va a descomponer en palabras que ya podemos analizarlas gramaticalmente como artículo, sustantivo, preposición, verbo, etc. Como último podemos ver el nivel de los morfemas, que va a estar compuesto por la base y la flexión, que va a ser A, ¿no? Esta palabra ha sido la única flexionada en toda la oración. Siguiendo, otro aporte que se da es por parte de Bloomfield, gran representante del distribucionalismo, sobre el habla, que va a dejar de ser un hecho puramente psíquico, es decir, a través de los pensamientos humanos, y va a pasar a un área mecánica, es decir, con estímulos físicos. Cuando alguien piensa algo, se va a decodificar y luego pronto se va a verbalizar. Por ejemplo, si quiero una manzana, lo voy a decir, lo voy a hablar y esto va a traer como consecuencia que yo coma o coja una manzana, ¿no? De esta manera, Bloomfield va a ver a la lengua como, al habla como un acto de práctica, de entrenamiento más que creatividad, ¿no? Esta idea es fundamental para la enseñanza de las lenguas extranjeras. Por ejemplo, cuando uno pregunta "How are you?", la respuesta inmediata va a ser "Fine, thanks" o "I'm not fine". O cuando se pregunta "How old are you?", hay tres respuestas predeterminadas que va a ser, dependiendo de la edad, 20 o 20 years old o I'm 20 years old. Entonces, esta idea es fundamental para aprender una lengua extranjera. Le doy el pase a mi compañera. Bueno, continuando con los temas del distribucionalismo, tenemos a la morfología, que de acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española nos dice que es la parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras, sus variantes y el papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que la componen, y se divide en morfología flexiva y morfología léxica. En el caso de la morfología flexiva, estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de contenido de naturaleza gramatical con consecuencias en las relaciones sintácticas, como en la concordancia o en la rección. Esto lo veremos más adelante con ejemplos. Y en la morfología léxica, este estudia la estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Y se divide tradicionalmente en dos subdisciplinas, la derivación y la composición. Bueno, en el caso de morfología flexiva tenemos a flores. Flor constituye un lexema debido a que es una base y no se puede cambiar. Y constituye el morfema flexivo de número. Profesora, profesor es el lexema y a es el morfema flexivo de género. En comía, com es el lexema y ia es el morfema flexivo de tiempo.
En el caso de morfología léxica tenemos a la composición de palabras o prácticamente lo que se hacía en primaria, que es familia de palabras. En el caso de ventana tenemos ventarrón, ventisca, ventanear, ventilador, y en el caso de mar, marinero, marítimo, marea, maremoto, y así sucesivamente. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por la atención prestada.